Era una tarde ideal para soñar despierta, el aire dorado por la luz del sol y el polvo de hadas, el prado zumbando con el zumbido bajo de las abejas. Clarión estaba posada en la rama de un roble, rodeada por el suspiro y el susurro de las hojas. Qué dulce encontrarse sola ahí, al menos durante 15 gloriosos minutos, sin nada que hacer. Casi se arrepintió de la idea, por más hermosa que fuera. Era muy fácil imaginar la respuesta de la reina Elviña, pronunciada como un decreto real: la reina de Pexy Hollow no se queda de brazos cruzados mientras aún haya trabajo por hacer. Pero Clarión no era la reina de Pexy Hollow, al menos todavía no, y su cita semanal con el ministro de verano había terminado inesperadamente temprano. No tenía intención de desperdiciar ese raro destello de libertad. Con su coronación acercándose, cada momento de su vigilia estaba repleto de lecciones, ensayos, pruebas y más reuniones de las que jamás hubiera creído posibles. Todo esencial, supuso, cuando solo le quedaba un mes para absorber los cientos de años de sabiduría de Elviña. Y, sin embargo, Pexy Hollow era vasto y maravilloso, y Clarión a veces sospechaba que no sabía nada sobre él. ¿Cómo podía saberlo, cuando había pasado casi toda su vida observándolo desde lejos? Clarión miró hacia el campo de los girasoles con algo peligrosamente cercano al anhelo. A medida que se acercaba la hora dorada, las hadas dotadas de talento para la luz emergieron, radiantes de emoción y ansiosas por enfrentar el caos controlado de su hora más ajetreada del día. A través del dosel, las observó serpentear a través del aire denso de polen, dejando rastros de polvo de hadas a su paso. Algunas trabajaban en equipos para inclinar los rayos del sol cada vez más cerca de la línea del horizonte, gritando cosas como un poco a la izquierda, y no, tu otro lado a la izquierda. Otras sumergían sus manos en los rayos de sol y los recogían en sus canastas, tan fácil como recolectar agua de un pozo. A Clarion nunca le dejaba de sorprender la cantidad de pequeños detalles que formaban parte de la magia cotidiana de una puesta de sol. Parecía imposible que pronto, en la noche del solsticio de verano, ella fuera responsable de todos ellos. La perspectiva la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Un zumbido agudo interrumpió sus pensamientos. Entonces, algo pasó a toda velocidad junto a ella, una franja negra contra el cielo que se iluminaba. Clarión se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de perder el equilibrio antes de apoyarse en una rama. ¿Qué demonios fue eso? Con una mano apoyada sobre su corazón palpitante, miró hacia abajo a través de la cortina de hojas. Una abeja, vacilante en su vuelo, aterrizó pesadamente en el suelo y se quedó terriblemente inmóvil. Después de un momento, sus alas revolotearon y Clarión dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba herida, entonces, pensó. La pobre criatura había agotado. Las abejas eran una manada trabajadora y tendían a sobreestimar sus límites, especialmente allí, en el calor perpetuo del pleno verano. Por suerte, no era nada que una cucharada de azúcar no pudiera solucionar, y había azúcar en abundancia en Pexy Hollow. Las cocinas, sin duda repletas de todo tipo de dulces a esa hora, estaban en el palacio. Mejor aún, la colmena, y toda su miel, estaban al otro lado del prado. Un problema simple con una solución simple. Y aún así, Clarión dudó. Cualquier problema en el reino le provocaba un deseo intenso de solucionarlo. En otro tiempo, había creído que esa tendencia era una chispa de su magia de talento gobernante latente, una pequeña parte de un todo que finalmente tenía sentido para ella. Pero ahora comprendía que no podía confiar en sus instintos, en su compasión. La reina de Pexy Hollow no pertenece a sus súbditos. Desde su llegada, la noche en que emergió de una estrella caída, como todas las reinas de Pexy Hollow antes que ella, Elviña le había inculcado que era diferente. Que ellas eran diferentes, marcadas indeleblemente con polvo de estrellas. Además de Elviña, Clarión era la única gobernante con talento en todo Pexy Hollow. Clarión miró hacia el prado, donde equipos de talentos animales y talentos de jardinería pastoreaban su bandada de abejas. ¿Se darían cuenta de que faltaba alguna? Incluso si lo hicieran, la búsqueda les llevaría toda la noche. Tal vez algo tan insignificante como salvar una abeja no fuera de su interés, pero no podía soportar la idea de irse ahora.
¿Qué clase de reina sería si se alejara del sufrimiento incluso del más pequeño de sus súbditos? Ahora solo faltaba bajar de ese árbol. Una pesada capa colgaba sobre sus hombros, atrapando sus alas bajo su peso. Todas las hadas emitían un aura tenue, una que se encendía y se apagaba según su estado de ánimo, pero gracias a sus alas, su brillo siempre había estado al borde de lo irreprimible. Aunque las hadas con talento para la luz aquí en Summer compartían su inclinación por el oro, el parecido no era lo suficientemente sorprendente como para permitir que se escondieran a plena vista. Dejar que alguien viera sus alas era tan bueno como gritar: aquí viene la futura reina de Pexy Hollow. Si alguien le decía a Elviña que había estado allí sin nadie que la atendiera. No, no era para menos. Tendría que bajar. Incómodo, sí. Peligroso, casi con toda seguridad. Pero prefería con diferencia el riesgo de caerse a soportar otro de los sermones de Elviña. Armándose de valor, Clarión descendió rama por rama. Sus músculos ardían y la corteza le raspaba las manos hasta dejarlas en carne viva, pero por algún milagro, logró no torcerse el tobillo al aterrizar en el mar, Sai proyectando sombras moteadas sobre la hierba. Y allí, a solo unos metros por delante de ella, la abeja yacía en un charco de luz amarilla. Se acercó a la abeja con cautela y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Las antenas de la abeja giraron letárgicamente hacia ella, lo que Clarión decidió interpretar como un sí. Se le ocurrió que nunca antes había interactuado con una abeja. Muchas hadas las tenían como mascotas, tanto como se podía tenerlas, considerando que iban y venían cuando querían. Las hadas se hacían amigas de ellas con platos de néctar que dejaban en los alféizares de las ventanas y en los jardines de las casas llenos de sus flores favoritas, nébeda, lavanda y susan de ojos negros. Elviña nunca había prohibido esas cosas, por supuesto, pero tampoco las había alentado. La facilidad que tenían otras personas con los animales de Pexy Hollow era otra cosa que Clarión nunca había aprendido. Vamos a llevarte de nuevo al aire, dijo. Se sentía un poco tonta al hablarle a una abeja como si pudiera entender. Los animales con talento podían comunicarse con sus presas. Pero, por si acaso, añadió, por favor, no me piquen. Cuidadosamente, tomó a la criatura en sus brazos. La abeja no ofreció resistencia y Clarión habría jurado que vio gratitud en sus ojos cansados. Su pelaje era sorprendentemente suave y desprendía un leve aroma, el brillo del limón y la terrosidad del polen. Estando tan cerca, Clarión se dio cuenta por primera vez de lo similares que eran las alas de una abeja a las del resto de sus sujetos. Eran tan frágiles y preciosas como el cristal y estaban marcadas con un intrincado patrón de venas. Hizo que ese instinto protector se encendiera más en su interior. Sosteniendo la abeja contra su pecho, se abrió paso a través del campo de girasoles. A través del dosel, vio a las hadas revoloteando. Las motas de polvo de hadas flotaban perezosamente en el aire, junto con el sonido chispeante de sus risas. La llenaban de felicidad y nostalgia, y también de una terrible soledad. Todas las hadas que compartían un talento vivían juntas, trabajaban juntas, jugaban juntas. Se mezclaban con otras, por supuesto, pero había un entendimiento innato entre aquellas que fueron creadas para el mismo propósito. A veces, Clarión se preguntaba cómo sería sentirse como si pertenecieras a algún lugar, tener tantas otras personas a las que recurrir, que te entendían tan completamente. Llegaron al borde del campo, donde un alto arce proyectaba su larga sombra sobre ellos. Pero lo que llamó la atención de Clarión fue el hueco en su tronco, un agujero a unos pocos pies del suelo, lleno de hileras precisas de panales dorados la colmena. Con cuidado, Clarión dejó la abeja en el pasto. Vuelvo enseguida. Ella respondió con un aleteo. En cierto sentido, tal vez la abeja sí la comprendió. Clarión se volvió hacia el árbol y respiró profundamente para tranquilizarse. ¿Ya había trepado a un árbol hoy, que era otro? Se levantó, encontrando puntos de apoyo en las ranuras de la corteza y en los sombreros de los hongos de miel que florecían en el tronco. Por fin, trepó al borde del agujero. El zumbido relajante de las abejas reverberaba en su pecho, y los reconfortantes olores florales de cera y néctar la inundaron. Clarión soltó con cuidado una capa de cera que sellaba el panal.
Inmediatamente, la miel brotó a la superficie. Bajo la luz del sol del atardecer, casi parecía brillar. Clarión arrancó una hoja de una rama y luego la usó para recoger la miel que goteaba lánguidamente del panal. El viaje de regreso fue peligroso con una sola mano, pero logró no caerse. Se apresuró a regresar a su abeja y colocó la hoja a su lado. Aquí tienes. Clarión la observaba ansiosamente mientras bebía. Poco a poco, la abeja empezó a moverse. Primero se puso de pie, con cautela, como si estuviera probando si sus delicadas piernas la sostendrían. Luego, claramente envalentonada, alzó el vuelo. Hizo piruetas y cabriolas, dando vueltas en círculos alrededor de Clarión como si quisiera decirle, únete a mí. Ojalá pudiera. Clarión no pudo evitar sonreír. Aunque su talento se le escapara, tal vez pudiera hacer algo bueno. Mel. Llamó a alguien con la voz entrecortada por el pánico, ¿Mel? La abeja se animó al oír su nombre. Clarión levantó la vista y vio a un animal con talento que peinaba frenéticamente los girasoles. ¿Buscas este? El rostro moreno del hada apareció entre los pétalos, con la confusión escrita en sus rasgos. Parpadeó con fuerza al ver el espacio vacío que tenía frente a ella. ¿Hay alguien ahí? Aquí abajo. Se sobresaltó y estuvo a punto de caerse de su posición. Clarión hizo una mueca de dolor. Era cierto que era raro ver a un hada de pie. Con timidez, ajustó la caída de su capa. Afortunadamente, el brillo del sol de verano atenuó la luz que arrojaban sus alas. Lo poco que se le escapaba del cuello apenas manchaba su piel, tan levemente como el reflejo de un botón de oro que sostenía bajo su barbilla. El sudor le corría por la espalda y se deslizaba entre sus apretadas alas. Realmente no podía esperar a librarse de esa capa, y del calor, por cierto. Cuando el talento animal recuperó el sentido, su mirada se posó en la abeja. Mel. Mel se lanzó a toda velocidad hacia el hada, pero se desvió en el último momento. La hada no se inmutó, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de exhibiciones. Parecía estar reprimiendo una sonrisa mientras Mel se zambullía en un girasol. Se suponía que hoy debías polinizar las caléndulas, se quejó el hada, pero Clarión pudo notar por la expresión de su rostro que estaba aliviada de haberla encontrado. Mel resurgió cubierta de polen. Se sacudió el exceso como un perro mojado y luego voló para unirse al resto de su colmena. Hasta Clarión se dio cuenta de que se estaba acicalando. Parece un puñado, observó Clarión. Oh, no sabes ni la mitad. La talentosa animal sacudió la cabeza con exasperación y se volvió hacia Clarión. Fue un gesto muy amable el que hiciste. Clarión se sintió sorprendida y algo desconcertada por los elogios. Pocas hadas le hablaban sin que ella se dirigieran a ella primero. El viña exudaba un aura imponente que envolvía a Clarión en su protección. La mantenía dentro, sí, pero a todos los demás fuera. Estaba lamentablemente fuera de práctica con cualquier tipo de charla intrascendente. Esforzándose por mantener la formalidad fuera de su voz, dijo, no fue ningún problema. Aún así, gracias. La sonrisa del talento animal era tan cálida como el verano mismo. Estoy segura de que estás bastante ocupada sin tener que perseguir abejas descarriadas. Clarión le devolvió la sonrisa con indecisión. De nada. ¿Te he visto antes por aquí? El hada frunció el ceño, escrutando su rostro como si intentara localizar sus rasgos. Pareces casi. ¿Clarín? Clarión se estremeció al oír su nombre y la voz familiar del ministro del verano. Expuesta. El miedo se apoderó de Clarión cuando se volvió para mirar al ministro. Aurelia estaba flotando justo detrás de ella con una mirada de leve sorpresa. Tenía la piel oscura y los ojos dorados como el polvo de hadas. Su cabello caía en rizos hasta los hombros. Ese día, vestía un vestido de milenrama, la falda escalonada estaba cubierta de flores, dispuestas en racimos de color rosa, naranja y blanco. ¿Qué haces todavía aquí? Preguntó. Pensé que ya habrías regresado al palacio. Me desvié un momento, respondió ella con voz débil. ¿Para descansar? Aurelia se alegró al oír eso.
Había sido moldeada por una eternidad de lánguidas tardes de verano y valoraba la paz y la tranquilidad por encima de todo. Aquí, en el claro de verano, siempre había tiempo para una siesta o un vaso de limonada. Pero, aunque dormitaban durante el calor del mediodía, realmente cobraban vida por la noche. El verano era la única estación en la que nunca se dormía de verdad. Si Clarion se quedaba allí el tiempo suficiente, aquellos que vivían bajo la luz de la luna, los talentos de luciérnaga y los talentos de contar estrellas, emergerían de su letargo. Mi brillante protegida, susurró Aurelia. ¿Ves? Estás aprendiendo sobre el verano. El elogio sonó hueco, pero Clarion forzó la alegría en su voz. Gracias, ministro. Ella sonrió con indulgencia. Ahora, si me disculpan, tengo que comprobar cómo están mis talentos con la luz. Con eso, se fue. De mala gana, Clarion miró al talento animal, que se había puesto bastante pálido. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, para tranquilizarla. Pero era demasiado tarde. Tarde. Vio el momento exacto en que la otra hada se dio cuenta. El momento exacto en que su sorpresa se convirtió en mortificación y algo parecido al asombro. Clarion apenas pudo soportarlo. Princesa Clarion, dijo con voz entrecortada. Lo siento mucho. Clarion levantó las manos en señal de apaciguamiento. No hay necesidad de disculparse. Pero lo hay. La talentosa bestia inclinó la cabeza profundamente. Su Alteza, por favor, perdone mi impertinencia. Si hubiera sabido. Entonces nunca habría hablado con Clarion. ¿Qué más podía decir? En voz baja, dijo, estás perdonado. La talentosa animal inclinó la cabeza de nuevo. Murmurando un, gracias, entrecortado, se apresuró a marcharse. Sin duda, volvería a su trabajo y a sus amigos. Ese familiar dolor de soledad se desplegó a través de ella como una estrella que se derrumba. Durante unos preciosos minutos, Clarion casi había podido olvidar quién era. Allí no había guardias siguiéndola a distancia. Nadie se ponía firme cuando pasaba. Ninguna conversación se apagaba a medida que se acercaba. Ningún susurro se extendía a su paso. Pero nada de eso importaba al final. Incluso allí, no podía escapar de lo que era. Ella debería haber deseado esto, respeto, deferencia, distancia imparcial. Pero no lo hizo. Más que nada, quería lo único que parecía verdaderamente imposible, ser conocida. El Viña nunca. El Viña. Oh, estrellas. Si no se iba ahora, llegaría tarde. Se desabrochó el broche que llevaba en el cuello y dejó caer la capa de viaje de sus hombros. La recogió apresuradamente en sus brazos y emprendió el vuelo, saliendo de los girasoles en una ráfaga de luz dorada y pétalos dorados. Unas cuantas abejas que pasaban lentamente se desviaron de su curso para evitarla. Mientras se elevaba más alto en el cielo, arrastró una estela de polen detrás de ella. Se permitió un momento para mirar hacia atrás, y se arrepintió de inmediato. Los talentos de la luz aparentemente habían terminado su trabajo de la tarde. Se habían dividido en equipos y estaban lanzando una bola de luz de un lado a otro sobre una red. Incluso desde esa distancia, Clarion podía escuchar sus gritos de risa, y los gritos mezclados de triunfo y frustración cuando un equipo anotó un punto. La visión de sus súbditos, tan completamente felices y sin complicaciones, debería haberla deleitado. Pero en ese momento, solo era un doloroso recordatorio de su propia soledad de reina. Por mucho que quisiera, nunca podría pertenecer verdaderamente a ese grupo. El árbol de polvo de hadas se alzaba a lo lejos, majestuoso y exuberante con su dosel parecido a una nube. Cascadas escalonadas de polvo de hadas, tan dorado y brillante como la luz de las estrellas, brotaban del corazón de sus ramas más altas y se acumulaban en el ápice de su tronco. Sus ramas se curvaban protectoramente alrededor del pozo de polvo de hadas antes de desviarse en elegantes arcos y caprichosos rizos. Clarion siempre había pensado que uno parecía un corazón al revés, otro como la cola de un gato curioso. Y justo debajo del pozo, alojado en un hueco del antiguo tronco del árbol, estaba el palacio. Las ventanas salpicaban la corteza, cada una iluminada desde adentro.
Incluso desde allí, Clarion podía distinguir el resplandor de la luz que había dejado encendida en su dormitorio, emanando suavemente de las puertas de vidrio de su balcón. Había contado con que volver a escondidas sería la parte más difícil de esta pequeña aventura, pero no había previsto el desafío adicional de su propia tardanza. En realidad, no esperaba que se fuera. Había tenido una racha de puntualidad muy buena. Elviña estaría muy decepcionada de verla rota. Ojalá Clarion hubiera logrado dominar la teletransportación, una de las habilidades más útiles de los talentos de gobierno. Elviña siempre lo hacía parecer tan fácil, se disolvía en un remolino de polvo dorado brillante y luego reaparecía al otro lado de la habitación. Clarion había logrado una vez hacer desaparecer su mano izquierda antes de que volviera a la existencia con venganza. Dado su historial con la magia, había estado medio convencida de que desaparecería para siempre, o que terminaría en medio de la habitación sin el resto de su cuerpo unido a ella. Aterrizó en la maraña de ramas que había justo fuera de su balcón y atenuó su resplandor. Con un poco de suerte, nadie buscaría un destello dorado entre el follaje, aunque en secreto se deleitaba imaginando cómo reaccionarían sus súbditos cuando la siempre digna princesa de Pexy Hollow irrumpiera en sus propias habitaciones. Sin embargo, imaginar la reacción de Elviña era decididamente menos divertido. Afortunadamente, había tenido la previsión de dejar las puertas del balcón sin llave. Las abrió con cuidado y luego regresó a su habitación. Tan pronto como cerró las puertas detrás de ella, se filtraron voces apagadas desde el pasillo. Clarion reconoció instantáneamente tanto a Petra como a Artemis. Me siento un poco mal. Clarion notó con agradable sorpresa la voz de Petra. Prácticamente se estaba desgastando por la tensión de la mentira. Su amiga más antigua, bueno, su única, siempre había sido terrible en ese tipo de cosas. No ayudaba que, incluso después de todos esos años, Artemisa, la guardia de Clarion, siempre consiguiera ponerla nerviosa. Clarion supuso que apreciaba el esfuerzo, considerando que no le había pedido a Petra que la cubriera. Ni siquiera sabía que la esperarían hoy. ¡Qué momento tan afortunado! Clarion cruzó la habitación y se detuvo frente a su tocador, que estaba abarrotado de frascos de fragancias y cosméticos. Una rápida mirada al espejo confirmó que no tenía polen en la nariz ni pétalos sueltos enredados en el cabello. Se veía un poco enrojecida por el vuelo, pero no era nada que no pudiera explicarse. Petra había dicho que se sentía mal, después de todo. Clarion estuvo tentada de usar la excusa para excusarse de su lección, pero no tenía sentido retrasar lo inevitable. Había avanzado poco en su magia desde que Elviña comenzó a entrenarla, y no esperaba un gran avance antes del siguiente. Un destello en el rabillo del ojo le llamó la atención. Las nubes se habían movido, dejando que un haz de luz solar se derramara en la habitación. Más allá del vidrio de las puertas de su balcón, la vista familiar de las montañas que vigilaban sombríamente los bosques de invierno la recibió. En el calor de la hora dorada, la nieve que las cubría brillaba con un blanco brillante. No importaba cuántas veces la mirara, esa belleza fría y austera nunca dejaba de aturdirla. Por tonto que fuera, Clarion anhelaba ver las montañas de cerca. Casi podía imaginarse de pie en la cima, el viento en su cabello, la nieve bailando a su alrededor, la belleza de Pexy Hollow vista desde esa gran altura. ¡Qué maravilloso sería! Elviña había desalentado cualquier tipo de preguntas sobre el bosque de invierno, por supuesto. Aún así, el invierno no la asustaba tanto como sabía que debería. Desde la cálida y aislada seguridad de su dormitorio, había algo muy pacífico en él y muy terriblemente solitario. Igualita a ella. Nadie de las estaciones cálidas había visitado los bosques de invierno en cientos de años, desde antes de que naciera Elviña, y quién sabía exactamente cuánto tiempo había pasado. Las hadas con talento gobernante vivían vidas largas. Clarion nunca había entendido la falta de curiosidad de Elviña. Había todo un reino más del que no sabían nada. Alrededor, lleno de hadas con las que nadie había hablado jamás. Solo las hadas de primavera y otoño habían visto a las hadas de invierno, y solo a la distancia, mientras cruzaban el mar de nunca jamás en cada cambio de estación. Son tan fríos como su temporada, decían sus informes, y apenas miran en nuestra dirección.
Clarión intentó imaginárselos, sombríos y monocromáticos contra un cielo de color pizarra, pero esos detalles sobrios nunca la satisfacían. Ardía en preguntas para las que tal vez nunca tuviera respuesta. ¿Cómo sería vivir en un lugar tan duro? ¿Qué tipo de problemas tenían? ¿Y cómo era el guardián de los bosques invernales? La voz de Artemisa sonó desde el pasillo. «Quítate del camino, manitas». Se oyó un ruido estrangulado de protesta y luego el pomo de la puerta se sacudió amenazadoramente contra la cerradura. «Princesa Clarión», llamó Artemisa, «he venido a escoltarla a los aposentos de su majestad». Entonces, ya no podía evitarlo más. Si realmente se lo proponía, o creía que Clarión estaba en peligro real, Artemis era más que capaz de sacar la puerta de sus goznes. Clarión abrió la puerta de golpe y se encontró de frente con el puño de Artemisa, que estaba listo para golpear. Petra, que claramente estaba en medio de un valiente esfuerzo por frustrarla, estaba tratando de agarrarse a su antebrazo. Artemisa se puso firme de inmediato. Petra ahogó un grito de sorpresa. Un rubor cubrió el puente de su pálida y pecosa nariz. Artemisa y Petra siempre la impresionaban por su contraste, Artemisa, alta y de hombros anchos, Petra, con huesos tan delicados como los de un colibrí. Sin embargo, ninguna de las dos se había molestado en aprender qué hacer con su cabello. Artemisa se lo había cortado hasta la barbilla y enmarcaba su rostro de tez aceitunada con mechones negros irregulares, como si se lo hubiera cortado con un cuchillo sin filo por aburrimiento. O necesidad. Petra ostentaba una mata de brillantes rizos rojos. La mayor parte del tiempo, los llevaba amontonados sobre la cabeza y sujetos con lo que tuviera en su taller. Ese día, había elegido un clavo, el metal brillaba suavemente a la luz. Un peligro para la seguridad, en lo que a Clarión respectaba. «Su Alteza», dijo Artemisa cuando se recuperó, «¿se siente bien?» «Su Alteza». A pesar de las muchas veces que Clarión se lo había pedido, Artemisa nunca dejó de mostrarse formal. La talentosa exploradora había sido la sombra de Clarión desde que ella tenía memoria, la seguía o permanecía obedientemente a su lado en las ocasiones en que Clarión hacía apariciones públicas. Pero, en verdad, Clarión sabía sorprendentemente poco sobre ella, aparte de su aterradora competencia y su insistencia en la puntualidad. Ninguna de las dos tenía exactamente la costumbre de compartir sus sentimientos con la otra. «Mucho mejor ahora, gracias». Clarión vio por encima del hombro de Artemis la expresión de pánico de Petra. Casi con toda seguridad llegaría tarde a su lección, pero no podía dejar que Petra se enojara con el peor escenario que había imaginado. Con su voz más majestuosa, agregó, «¿Me darías un momento? Necesito hablar con Petra». «A solas». Artemisa, obviamente pensando en el horror indescriptible de llegar incluso un minuto tarde a una cita, parecía angustiada. Sin embargo, dijo, «Por supuesto, Su Alteza». Se retiró por el pasillo y cruzó los brazos tras la espalda en actitud de descanso. Sin duda, estaría escuchando, a pesar de su expresión de indiferencia. Todos los talentosos exploradores eran incorregiblemente entrometidos, pero Clarión supuso que eso era lo que los hacía buenos en su trabajo. Clarión hizo pasar a Petra a su dormitorio y cerró la puerta detrás de ellas. Inmediatamente, Petra se aferró al brazo de Clarión. En un susurro agudo, preguntó, «¿Dónde has estado?» «Pasé a saludarme, pero no respondiste a la puerta». Entonces, Artemis me acorraló para preguntarme si te había visto, y tuve que inventar algo. Lo siento. Y gracias. Tengo. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Petra se desplomó en el suelo. Su vestido, cosido con hojas de arce verde, se arremolinaba a su alrededor. Dejó escapar un largo gemido y acunó su cabeza entre sus manos. Clarión casi le recordó el objeto afilado que le había atravesado el moño, pero lo pensó mejor. Claramente, tenía preocupaciones más importantes en ese momento. «No sé cómo puedes estar a solas con ella todos los días», dijo Petra. «Es tan intensa». ¿Alguna vez has intentado interponerte en su camino cuando se le ocurre algo? Como una cuestión de hecho, te cubrí tanto como pude, continuó Petra, pero una vez que ella le informe a Elviña lo que le he hecho, mis días aquí estarán contados.
Gracias por cubrirme, logró intervenir Clarion. Pero estoy segura de que eso no es, tal vez no sea demasiado tarde para escapar. Una vez que Petra se puso en marcha, no hubo mucho que pudiera detenerla. Cada palabra salía de su boca con una urgencia cada vez mayor. He oído que algunas hadas se ganan la vida en otros lugares, escondiéndose en barcos piratas o... Clarion no sabía por dónde empezar a desentrañar esa cuestión. En cambio, fingió considerarla. Esa sí que es una idea. Me imagino que tendrían mucho trabajo para un manitas en un barco. Petra la miró boquiabierta. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Clarion no pudo evitar sonreír. Remendando redes, reparando el casco, arreglando ollas y sartenes. Está bien, se quejó Petra, pero no había veneno en su voz. Lo entiendo. Clarion se rió suavemente, pero rápidamente se puso serio al ver la expresión extrañamente agridulce en el rostro de Petra. Clarion lo entendió perfectamente. Habían pasado algunas semanas desde que se habían visto y, sin embargo, parecía que no había pasado el tiempo. Aunque no habían nacido de la misma risa, a veces Clarion se sentía como si fueran hermanas. Siempre habían compartido una comprensión innata, ninguna de las dos era exactamente lo que parecía a primera vista. Pocas hadas tomaban en serio a Petra cuando lo único que se molestaban en notar eran las cosas inquietas que decía. Pero a Clarion siempre le había encantado ver cómo su mente giraba como una máquina fantástica. De hecho, consideraba que la catástrofe era uno de los muchos encantos de Petra, ahora que sabía cómo sacarla de ese estado. En el fondo, era brillante, divertida y leal, el tipo de hada que nunca dejaba que sus miedos la detuvieran, sin importar lo poderosos que fueran. O, como la extrañaba, incluso cuando estaba aquí. Años atrás, antes de que el Viña le prohibiera a Clarion vagar libremente, antes de que sus obligaciones se apoderaran de todo su tiempo libre, las dos habían sido inseparables. Se escapaban, o quizás más exactamente, Clarion arrastraba a Petra, a patadas y gritos, desde su taller, para explorar, con la sufrida presencia de Artemisa detrás de ellas. Ahora, Clarion tenía su entrenamiento y Petra su trabajo. Se especializaba en trabajos de metal intrincados, pero había pocas cosas que no pudiera reparar o fabricar. A lo largo de los años, había fabricado de todo, desde joyas hasta utensilios y esculturas, y soñaba aún más. Una vez se pasó una tarde entera explicando sus esquemas para una prótesis. Naturalmente, el Viña se había enamorado tanto de su arte como de su ingenio y la había nombrado manitas personal de la corona. Clarion todavía recordaba lo orgullosa que había estado Petra, como su entusiasmo la había hecho realmente luminosa. Eso llenaba a Clarion de la alegría más pura que había conocido jamás. Por mucho que Clarion añorara esos días despreocupados que solían compartir, Petra merecía su éxito. Ella merecía la felicidad. Clarion le ofreció las manos a Petra. Cuando ella las tomó, Clarion la levantó del suelo y la guió de nuevo hacia el aire. Te veré tan pronto como pueda. Después de un momento, agregó, te avisaré si necesitas huir para vivir en el mar. Petra gimió lastimeramente. Bien. Clarion abrió la puerta de su dormitorio. Con un último suspiro de angustia, Petra recorrió el pasillo. Se detuvo solo un momento para lanzarle una mirada prolongada a Artemis. Artemis, por su parte, permaneció perfectamente impasible, pero Clarion no se equivocó al notar la tensión en sus hombros. Sinceramente, un día de estos, Clarion organizaría algún tipo de intervención. 10 años de añoranza fueron suficientes. Estoy lista, dijo. Las puertas de su dormitorio daban a una enorme cámara, un hueco que se había formado en el tronco. Pasarelas y escaleras de madera trazaban el perímetro, descendiendo en espiral hasta un nivel de duramen sólido. Debajo de eso estaba el corazón vivo del árbol, donde la magia fluía a través de él como savia, hasta las venas más estrechas de sus hojas y hasta sus raíces más lejanas. Juntos, subieron las escaleras de caracol hacia las habitaciones de El Viña. Las paredes se habían desgastado con el tiempo y habían sido talladas por innumerables manos de talentosos carpinteros. Clarion siempre encontraba algo nuevo que admirar cuando pasaba. Aquí y allá, una imagen la impactaba, un iris ornamentado,
los ojos redondos de un búho, la curva del río que atravesaba Texie Hollow. En algunos lugares, la obra de arte estaba oculta por manchas de musgo y enredaderas en flor, pero Clarion aún podía ver pintura impregnada de polvo de hadas brillando debajo. Nadie raspaba nunca el follaje, el árbol de polvo de hadas, por supuesto, debería haber contribuido a su propio estilo. Se detuvieron frente al enorme conjunto de puertas que se alzaban ante la cámara de Elviña, cada una de ellas grabada con asombrosos detalles con la mitad reflejada del árbol de polvo de hadas. Artemisa las abrió de golpe y dejó que un rayo de sol del atardecer se filtrara en el pasillo. Respiró profundamente para tranquilizarse y entró, donde se encontró con la pared de retratos. Los cuadros de todas las reinas que la precedieron la miraban fijamente, todas ellas serenas y poderosas. Con siglos de diferencia entre ellas, cada una estaba hecha en un estilo radicalmente diferente, pero todas habían sido realizadas por una mano reverente. La llenaban de un silencioso asombro. Parecía imposible que su retrato alguna vez colgara junto al de ellas. Cuando era más joven, las había buscado en busca de algún parecido con ella. Algunas compartían su piel clara o sus ojos azules encapuchados, otras su cabello castaño miel. Pero todas tenían las mismas alas, luminosas y doradas y con forma de mariposa monarca. Ahora, solo le preocupaba que si las miraba demasiado de cerca, encontraría decepción en sus rostros. Clarion apartó la mirada de los retratos. Al final de la hilera estaba Elviña, cuya silueta se recortaba contra la ventana iluminada por el sol. Llevaba un vestido dorado con faldas anchas y con volantes, la tela brillaba con el polvo de hadas tejido en ella. Motas doradas colgaban de la cola de su vestido y brillaban en el suelo, arremolinándose sin fuerzas en el aire. Una corona, la que había confeccionado Petra, observó Clarion, descansaba sobre su cabeza, se alzaba muy por encima de ella, curvada hacia atrás en forma de cuernos de cabra. Con ella, se veía imponente, exactamente como debería ser un hada con talento para gobernar. «Llegas tarde», dijo ella con cansancio. No era tanto una acusación como una afirmación. Había sucedido antes. Ambos sabían que volvería a suceder. Clarion hizo todo lo posible por no desanimarse. «Lo siento». Elviña se giró para mirarla. Clarion no pudo evitar notar lo cansada que se veía la reina hoy. Mechones de gris se entretejían en su cabello castaño y el brillo de su vestido borraba los matices fríos de su piel blanca. Aún así, su expresión no admitía discusiones ni humillaciones. Había algo inescrutable en sus ojos verdes, la mirada remota e inflexible de un hada que había vivido 100 vidas. A veces, esa visión de su futuro intimidaba a Clarion. «Por una buena razón, espero», dijo Elviña. «Sí, claro. Una muy buena razón». Aún no sabía cuál era, pero seguro que podría encontrar una explicación razonable si se la pedían. Elviña hizo un sonido despectivo, como si los detalles no le importaran. Clarion apenas podía creer su suerte. ¿Has estado practicando las técnicas que discutimos? Clarion asintió. Lo había estado. Por supuesto que lo había estado. Sin embargo, no podía decir que hubiera avanzado mucho en los últimos meses, un hecho que la consternó infinitamente. Desde el momento en que un hada abría los ojos por primera vez, sabía exactamente cuál era su talento, su afinidad mágica, su vocación en la vida, aquello que le llegaba tan fácilmente como el aliento. Los talentos, según los relatos de la mayoría de las hadas, daban a todos en Texie Hollow un propósito y alegría. Clarion dudaba mucho que el suyo fuera a sentirse alguna vez tan fácil. Elviña le había dicho que la magia del talento gobernante tenía sus raíces en la emoción, o más bien, en la ausencia de ella. Solo con una claridad mental perfecta y una concentración total podía encontrar la libertad de manipular la luz de las estrellas que brillaba intensamente en su interior. Pero por mucho que Clarion lo intentara, ya fuera mediante ejercicios de respiración, ejercicio o pura fuerza de voluntad, no podía vaciarse de sentimientos. No podía librarse de ese anhelo desesperado de conexión. «Bien», dijo Elviña. «Déjame ver». En un instante, las manos de Clarion se enfriaron por los nervios. No podía desesperarse todavía. Tal vez esta vez, sería diferente. Extendió su mano.
En lo profundo de su pecho, sintió esa fuente infinita de magia. Si aplicaba suficiente presión, si se aferraba a él con todas sus fuerzas, podría doblegarlo a su voluntad. Concéntrate, pensó. Contrólalo. Por un momento, una luz dorada floreció en el centro de su palma. Se apagó como una vela en la brisa, pero una esperanza tentativa se encendió dentro de ella. Se sintió mareada por el esfuerzo, pero con un poco más de... La luz chisporroteó y luego se apagó. Clarión resopló y cerró los dedos alrededor de la brasa moribunda como si pudiera conservarla. Intentó que su decepción no se reflejara en su rostro. Al otro lado de la habitación, se encendió una luz brillante. Cuando Clarión levantó la vista, el viña se iluminó con su poder. Se balanceaba en su palma. A la mañana siguiente, con la advertencia de el viña todavía resonando en sus oídos, Clarión se preparó para la reunión del consejo, la primera que organizaría sola. Por si acaso, rebuscó una última vez entre los papeles que tenía sobre el escritorio, una colección de informes de sus ministros. La agenda del día era, afortunadamente, y sorprendentemente, ligera. Pixie Joe estaba en su momento más ajetreado en las semanas previas a cada cambio de estación. Con el solsticio a un mes de distancia, el final de la primavera no constituía una calma. Sin mencionar que estaba el asunto de su coronación. Su coronación. La sola idea de ello hacía que sus nervios se intensificaran con renovada intensidad. Pronto, Clarión tomaría las decisiones que garantizarían que el reino funcionara como debía y que las estaciones cambiaran sin problemas. No solo Pexi Hollow dependía de ella, sino también el continente y todos los humanos que lo habitaban. La presión la destrozaría si se obsesionara demasiado con eso. En lugar de eso, pondría en práctica el consejo de El Viña y se concentraría en la tarea en cuestión. Si no podía manifestar un estallido de magia, al menos dirigiría una reunión con un aplomo inequívoco. Hoy, El Viña no encontraría ningún defecto en ella. Se puso de pie y, de inmediato, un escalofrío la recorrió. Clarión se dio la vuelta, casi esperando encontrar a alguien, o algo, observándola a través de las puertas de cristal de su balcón. Pero solo era su propio reflejo cansado el que la miraba, enmarcado como un retrato por ramas entrelazadas, y más allá, las montañas de los bosques de invierno. Las más altas se alzaban en picos curvos que se extendían unas hacia otras en forma de media luna. A la luz de la mañana, toda la nieve estaba teñida de rosa como una concha. A veces, casi podía imaginar que las montañas la miraban fijamente. Durante toda su vida le habían dicho que no se podía confiar en las hadas de invierno. Quedaban pocas historias que explicaran el origen de su conflicto, pero Clarión había visto una o dos representaciones teatrales que abordaban el conflicto que había separado sus mundos. Todavía recordaba estar sentada junto a El Viña, sin aliento, con las manos apretadas contra la barandilla de su palco de ópera, mientras Saga, la más talentosa de las narradoras de Texie Hollow, tejía la historia de Titania, la primera reina de Texie Hollow. Mientras hablaba, las imágenes brillaban en una nube de polvo dorado detrás de ella. Destellos de lanzas de carámbanos y flechas de plumas. El árbol de polvo de hadas, que no era más que un retoño que se inclinaba ante el viento. El guardián de los bosques de invierno y su cruel corona dentada, envuelta en una oscuridad imponente. En privado, Clarión había pensado que el drama de la historia era terriblemente romántico. El Viña, por su parte, se había burlado cuando uno de los consejeros de confianza de Titania murió de esa manera trágica. Pero a pesar de toda su teatralidad, la leyenda nunca se explayó en los detalles que Clarión ansiaba. Se habló solo de un vago desacuerdo entre los dos gobernantes y de una fuerza oscura que había consumido al guardián de los bosques invernales. Eso, para la mayoría de los ciudadanos de las estaciones cálidas, fue suficiente para desalentar cualquier curiosidad sobre sus vecinos. Clarión recogió sus notas y abrió las puertas del balcón. El aire fresco la inundó y los sonidos de Pexi Hollow despertándose se filtraron desde arriba. Con un aleteo de sus alas, saltó a la balaustrada de su balcón y luego al aire. Subió, apartando hojas y ramitas, hasta que pudo ver la fuente del pozo de polvo de hadas. Una cascada de polvo dorado se derramó desde un agujero en un nudo hasta los pétalos rosados de un lirio.
El exceso goteó sobre hileras de hongos ostra perlada hasta que por fin se vació en el pozo, acunado en el nexo espiral de las ramas del árbol. El polvo de hadas, el elemento vital de su sociedad, se producía en las profundidades del árbol. Nadie sabía exactamente cómo ni por qué, aunque los especialistas en polvo habían escrito densos tomos académicos y discutido teorías durante siglos. Todo lo que Clarion sabía con certeza era que la magia fluía a través de él, inundando todo Pexy Hollow con su vasta red de raíces. Si se permitía detenerse, podía sentirlo a su alrededor, cálido y reconfortante. Hacía que el aire oliera dulce, como té con miel y rollos de canela en un horno. Su sutil presencia nunca dejaba de llenarla de asombro. A esa hora, todo el mundo había empezado a hacer cola para recibir su ración diaria de polvo, una taza de té y nada más. Las hadas guardianas del polvo se encontraban de pie, sumergidas hasta los tobillos en las aguas poco profundas del pozo de polvo de hadas, sumergiendo sus tazas en el estanque. Con una eficiencia que Clarion admiró, lo vertieron sobre cada hada. Sin él, el vuelo sería imposible, las alas de un hada no podrían soportar su peso sin ayuda. A lo largo de toda la cola, las hadas chismeaban y reían. Algunas llevaban tazas llenas de té de diente de león, ansiosas por una dosis de energía, otras todavía vibraban con la energía de sus turnos de noche. Uno de los gorriones, los hombres que estaban abajo, la vieron medio escondida detrás de una cortina de hojas. Ella levantó una mano en un gesto tímido. Él palideció y luego miró hacia otro lado, intentando hacer algo complicado y de aspecto laborioso con la brizna de hierba que tenía en las manos. Clarion intentó no desanimarse por la decepción. Petra siempre había dicho que su expresión transmitía cierta majestuosidad, al igual que su voz. No era como si pudiera hacer algo al respecto. Su Alteza. Clarion dejó escapar un jadeo de sorpresa. Estiró el cuello y vio a Artemis sentada en una de las ramas justo encima de ella. Siempre se las arreglaba para ocultarse a plena vista, un talento impresionante, aunque a veces aterrador. «Buenos días», dijo Clarion, un poco sin aliento. Su guardia tenía una expresión que rayaba en la simpatía. Siempre era difícil saberlo con Artemis, que dominaba el sutil arte del estoicismo. Pero a veces, Clarion la pillaba observando a los otros talentos exploradores cuando salían de patrulla con algo parecido al anhelo en sus ojos. En la única ocasión en que Clarion le había preguntado al respecto, Artemis se había quedado completamente callada. Algunas heridas, supuso Clarion, no debían ser hurgadas. No están acostumbrados a una reina que acepta la familiaridad, dijo Artemisa con brusquedad. Lo único que te ofrecen es respeto. ¿Respeto, no? Aunque lo quisiera, no se sentía digna de él. Aún así, los vacilantes intentos de Artemis por consolarla siempre conseguían alegrarla. Artemis nunca lo admitiría, por supuesto, pero Clarion sospechaba que había un alma sensible enterrada en algún lugar debajo de ese exterior frío y profesional. Uno de estos días, ella podría revelarlo. Por supuesto. Con un brillo forzado, Clarion preguntó, ¿nos vamos? Artemisa asintió. Clarion hizo todo lo posible por mantenerse fuera de la vista y los condujo a la sala del consejo, situada justo debajo del pozo de polvo de hadas. No había ninguna puerta, sino que los lados del techo abovedado habían sido tallados de modo que pareciera estar cubierto con franjas de cielo abierto. Intrincados diseños en espiral, realizados con pintura brillante de polvo de hadas, llenaban las delgadas tiras de corteza que quedaban entre cada panel. Ocultos dentro de los patrones estaban los símbolos de cada estación, la flor de hoja perenne para la primavera, la luna llena para el otoño, un arco iris para el verano, y un copo de nieve para el invierno. Siempre había intrigado a Clarion. Si sus reinos siempre habían estado separados entre sí, ¿por qué los talentosos artistas habían incluido el invierno en sus diseños? A medida que se acercaban, el sonido apagado de las discusiones de los ministros entre sí llegó a Clarion a través del techo abierto. Que había de qué discutir a esa hora de la mañana era algo que no podía entender. Supuso que era algo que se debía a relaciones laborales tan infinitamente largas. Había un sinfín de pequeñas disputas y desaires políticos que sacar a la luz y litigar, cuyos orígenes Clarion apenas había podido reconstruir desde su llegada.
En cualquier caso, nunca se cansaban de debatir cuál de las estaciones era la más importante. Clarion se armó de valor al entrar en la cámara. Dentro, los 3 ministros de temporada se reunieron alrededor de una mesa larga que ocupaba casi la totalidad de la sala. El ministro de primavera parecía estar pronunciando algún tipo de discurso apasionado, al que el ministro de otoño asintió distraídamente. El ministro de verano, mientras tanto, parecía estar a punto de quedarse dormido donde estaba. Pero tan pronto como la notaron, un silencio cayó sobre ellos. Era parte de la magia del talento gobernante, que había aprendido, una habilidad para captar la atención de una multitud. Artemis se dobló entre las sombras, cayendo en un perfecto descanso de desfile. Clarion mantuvo la barbilla en alto mientras se dirigía a la cabecera de la mesa, donde el Viña solía estar de pie. De alguna manera, la habitación se veía completamente diferente desde este punto de vista. El más cercano a ella era el ministro del otoño, Rowan, quien le dirigió una sonrisa relajada. Como siempre, parecía recién salido del frío, sus pálidas mejillas estaban rojas como el fuego. Sus ojos castaños la miraban con destellos y su cabello castaño rojizo se rizaba alrededor de sus orejas. Llevaba una capa de retazos de hojas otoñales sujeta con un broche castaño pulido. A Clarion le gustaba más, aunque solo fuera porque se atrevía a hablar fuera de lugar en su presencia. Era entusiasta, agradable y solo ocasionalmente propenso a ataques de melancolía. A su lado estaba la ministra del verano, Aurelia, que levantó la barbilla en señal de reconocimiento. Ese día, se había vestido con la flor más hermosa de la temporada, un vestido de hortensias, un collar de cinias y brazaletes de rosas. Se había peinado con un elaborado moño en lo alto de la cabeza. Y luego estaba la ministra de la primavera, Iris, que le hizo un pequeño gesto con los dedos a Clarion. Había elegido un vestido de campanillas de invierno con falda ancha y un delicado crecimiento de las sienes que formaba una corona que enmarcaba su rostro con largos mechones. Tenía una tez cálida y arenosa y ojos casi tan negros como su cabello, que le caía largo y suelto hasta la mitad de la espalda. Como su estación, era ligera y etérea, voluble y entusiasta, una personalidad lo suficientemente brillante como para despertar a la naturaleza de su letargo. Este había sido el séquito de Elviña desde que Clarion estaba viva. Aún así, no podía evitar la sensación de que estaban incompletos sin un ministro del invierno. En algún lugar al otro lado de la frontera, el guardián de los bosques invernales gobernaba en soledad su reino helado. Pero incluso si las estaciones cálidas y el invierno habían estado en buenos términos, no era como si el guardián de los bosques invernales pudiera unirse a sus reuniones. Las hadas cálidas no podían soportar el frío del invierno, después de solo unos minutos, sus las alas se volverían quebradizas y se romperían, mientras que las alas de las hadas de invierno se derretirían como la escarcha bajo el sol primaveral. Iris le sonrió radiante, «Buenos días, Su Alteza». Clarion se sobresaltó. La alegría que podía reunir, incluso a primera hora, nunca dejaba de conmoverla. «Buenos días. Tengo entendido que hoy nos vas a dirigir», dijo Rowan, bajando la voz con aire conspirador. «¿Por fin has convencido a su majestad de que vaya más despacio para variar, eh?» Clarion extendió sus notas sobre la mesa frente a ella. «No es nada como», antes de que pudiera terminar su frase, las puertas se abrieron para dejar paso a Elviña. Entró en la habitación en un remolino de polvo de hadas y faldas diáfanas. Los ministros se pusieron firmes de inmediato y todos murmuraron su majestad al unísono. Elviña, sin embargo, no se detuvo a hacer cumplidos. No dijo nada mientras ocupaba su lugar en el extremo opuesto de la mesa. Luego, miró a Clarion con una mirada expectante. «Directamente al grano, entonces. Por la presente, doy comienzo a la reunión». Clarion se aclaró la garganta cuando su voz tembló, apenas. «Comenzaremos con los informes de los ministros». «Ministro de verano, ¿podría compartir cualquier asunto nuevo?» «Ya casi estamos listos para el cambio de estación», dijo Aurelia con voz lánguida. «No tengo mucho que contar, aparte de tu coronación». Elviña no dijo nada, pero parecía visiblemente incómoda. Clarion hizo todo lo posible por no pensar en ello. La alternativa era darle peso a ese temor silencioso que había en su interior,
que el Viña no confiaba en que ella asumiera su papel. Los preparativos avanzan según lo previsto, continuó Aurelia. Hemos reunido casi toda la luz solar que necesitamos y hemos identificado el lugar perfecto. Cuando tenga un momento libre, Alteza, le pediré que venga a probarlo. Con su cálida y pausada cadencia, Aurelia describió los demás proyectos en los que habían estado trabajando sus hadas durante la semana anterior. Cuando terminó, Iris prácticamente vibraba de emoción apenas contenida. Continuaremos con el ministro de primavera, me alegro mucho de que lo hayas preguntado, Alteza. Mis talentos de jardinería están trabajando duro en los arreglos florales. Pero hay algunas cositas que quiero terminar de arreglar. Iris sacó no menos de 5 ramos de debajo de la mesa. Rowan la miró en silencio y asombrada mientras los colocaba en una ordenada fila. Háblame de los colores. ¿Qué te parecen? También podríamos ir en una dirección completamente diferente. Clarion se sintió un poco abrumada. Confío en usted, ministro. Estoy segura de que será hermoso. Seguro que sí, dijo Iris con aire arrogante. Ay. Pero todavía nos queda el asunto de los mosaicos de gotas de rocío. Los talentos del agua han estado experimentando con diseños. Por supuesto, no puedo traerlos aquí, pero tal vez pronto puedas venir a Springtime Square y podamos repasar todos los detalles. Lo espero con ansias, dijo Clarion, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Aunque no tenía el ojo para el diseño que tenía Iris, su entusiasmo era ciertamente contagioso. Ministra de Otoño. Yo, dijo Rowan con pesar, no tengo nada que aportar en este momento, al menos no a tu coronación. Era comprensible. Aunque el otoño no llegaría al continente hasta dentro de varios meses, prepararse para el cambio de estación requería mucha coordinación y esfuerzo. Antes de que pudiera decirlo, Iris dejó escapar un suspiro. Oh, pero tú sí, dijo Iris. Necesito que me prestes algunos de tus aviones rápidos. Ah, cierto. Rowan se dio un golpecito en la barbilla. Su tono de voz tenía un matiz burlón. Ahora, ¿por qué fue eso otra vez? Para llevar los pétalos. Uf. Arres levantó las manos. Escucha. Si no puedes apreciar mi visión artística, ya que estamos en el tema, intervino Aurelia, me vendrían bien algunos retoques, si aún no los has puesto a todos a trabajar. Es una cuestión más práctica, reflexionó Rowan. Pero no estoy convencida de que pueda prescindir de ellos. Mientras los tres deambulaban por los caminos secundarios de su ruta, el Viña miró a Clarion con otra mirada elocuente desde el otro lado de la mesa. Esta vez decía, ¿y bien? Correcto. Le correspondía a ella poner orden en la reunión. Si me lo permites, interrumpió Clarion, más suavemente de lo que pretendía. Aún así, se quedaron en silencio. Todas las miradas de la sala se posaron en ella de nuevo. Decidida a no perder el valor, continuó, seguramente podemos organizar un horario que funcione para todos. Quizás el ministro del otoño pueda prescindir de algunas hadas un día a la semana. Rowan miró a Elviña como si buscara su aprobación. Elviña solo hizo un vago gesto con la mano, como si dijera, como ella quiera. Satisfecho, Rowan asintió. Clarion no pudo evitar sonreír. Tal vez había logrado una pequeña victoria, resolver un problema que le habían planteado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la reunión, un talentoso explorador prácticamente entró en la sala desde arriba. Los 5 saltaron de la sorpresa. La exploradora apenas evitó chocar contra la mesa. Sin embargo, saludó a Elviña, aunque luchaba por recuperar el aliento. Era como si algo la hubiera perseguido hasta allí. Clarion se arriesgó a mirar a Artemisa. La curiosidad y la preocupación se reflejaban en su expresión, pero no se desvió de su posición. Elviña se puso de pie, asumiendo una vez más su papel de reina. ¿Qué pasa? Disculpe la interrupción, Su Majestad, susurró el talentoso explorador, pero justo antes del amanecer, se avistó un monstruo en Texie Hollow. Un silencio gélido descendió sobre ellos. Iris habló primero, su confusión era evidente en su voz. ¿Un monstruo? Como un halcón, oh, no, señor ministro, respondió el explorador con gravedad. Es un monstruo.
no sé cómo llamarlo de otra manera. Pasó del invierno a la primavera. ¿Un monstruo? ¿De invierno? Clarión no había conocido nada más que hadas de invierno y algunos animales prosperaban allí, mucho menos monstruos. Pero cuando miró a Elviña, la reina no parecía para nada nerviosa. Por otra parte, mantenía la compostura en cada situación, sin importar lo peligrosa que fuera. Por mucho que desconcertara a Clarión, siempre había admirado y envidiado eso de Elviña. Una verdadera reina de Pexy Hollow no podía mostrar grietas. ¿Y cómo era ese monstruo?, preguntó Rowen con cautela. Es difícil de identificar, señor. Algo parecido a un zorro, pero no como ningún otro zorro que haya visto antes. Tenía algo así como un brillo, o una sombra. El explorador se quedó callado, cada vez más pálido. Lo seguimos todo lo que pudimos, pero lo perdimos de vista cuando salió el sol. Envía a buscar a la comandante de inmediato, dijo Elviña. La veré aquí. Con la tranquilidad de seguir una orden, la exploradora recuperó parte de su compostura. Volvió a prestar atención. Sí, Su Majestad. Una vez que hayas hecho eso, toma tu unidad y asegúrate de que todos los ciudadanos entren, continuó Elviña. Frunció el ceño con preocupación. Hasta que podamos identificar la amenaza, nadie sale. Sí, Su Majestad. Artemisa se animó y movió los dedos hacia la espada que llevaba atada a la cadera. Majestad, si hay algo que pueda, no abandonarás tu puesto al lado de la princesa, respondió Elviña con frialdad. Clarión sintió una punzada de compasión al ver cómo Artemis se marchitaba. Inclinando la cabeza, dijo, por supuesto que no. Elviña hizo un gesto con la muñeca al otro explorador. Pueden retirarse. En cuanto al resto, se levanta la sesión. Por cuestiones de seguridad, no abandonen el palacio hasta que se les diga lo contrario. Pero, Majestad, no puedo quedarme aquí, protestó Iris. Si llegara en primavera. La expresión del rostro de Elviña no admitía discusión. Los exploradores se encargarán de esto. Sí, por supuesto, respondió Iris, pero Clarión no se dio cuenta de que su tono denotaba preocupación. Aurelia apoyó una mano firme sobre su hombro y le apretó. El crujido de papeles y murmullos bajos llenaron la habitación. Clarión observó cómo los ministros se alejaban, con un terror helado alojado en lo más profundo de su pecho. Un monstruo. ¿Cómo podía ser posible algo así? Tú también, Clarión, dijo Elviña con cansancio. Ve a tu habitación. La indignación estalló en su interior. ¿Era eso, entonces? Descartada, igual que las demás, como si no fuera más que una niña. Esta reunión, una oportunidad para demostrar su capacidad, había salido mal. ¿Y ahora Elviña la dejaría fuera de algo tan importante? ¿Puedo ayudar? No puedes. Este asunto no te concierne. Debería haberla destrozado recibir la confirmación de todos sus peores temores. Elviña no la necesitaba. En cambio, esa semilla de ira floreció en su interior. Cruzó la habitación a toda prisa, su brillo se intensificó y arrojó una luz ámbar sobre las paredes que las rodeaban. ¿Cómo puede no preocuparme? Se espera que gobierne todo Pexy Hollow en un mes. Por fin, Elviña la miró de verdad. Claramente, Clarión la había sorprendido, porque no respondió durante unos largos momentos. Solo quiero decirte que no deberías preocuparte por esto. Clarión no podía aceptarlo. ¿Pero no debería aprender a manejar una crisis? Aún hay tiempo para enseñarte. Ese momento no es durante una crisis. Créeme. Tengo esto bajo control. Elviña apoyó las manos sobre los hombros de Clarión. Le pesaban mucho y Clarión sintió que su resistencia se ahogaba momentáneamente bajo la sorpresa. Elviña rara vez la tocaba, rara vez mostraba algún tipo de ternura hacia ella. Y, sin embargo, Clarión no podía olvidar la forma en que Elviña la había mirado cuando surgió por primera vez de la estrella en su día de llegada. Ella había ayudado a Clarión a salir del cráter, luego acunó su rostro con algo parecido al asombro y al terrible reconocimiento brillando en sus ojos. Había llenado a Clarión de una gran tristeza, una que no entendía ni podía entender.
Antes de que pudiera responder, apareció la capitana de los exploradores, Nixade. Iba vestida con su uniforme completo, una coraza y placas de corteza de árbol atadas a sus antebrazos y espinillas, todas ellas relucientes de manera amenazante, y llevaba una lanza en la mano y un carcaj con flechas de hierba cerrada en la espalda. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo en la nuca, que estaba bronceado por la exposición al sol. Su Majestad. Su Alteza, dijo, poniéndose el puño sobre el corazón a modo de saludo. Deberíamos hablar de logística. Deberíamos, convino el Viña. Clarión, por favor, déjame quedarme, insistió Clarión. No te interrumpiré. No se trata de eso, espetó el Viña. Vete. Clarión no pudo evitar mirarla, atónita. El Viña se había mostrado impaciente o decepcionada con ella antes, sí, pero nunca había sido tan brusca. Sin decir otra palabra, se volvió hacia ella. Belladonna y empezó a hablar con ella en voz baja. Clarión, que se erizaba de vergüenza y se sentía ofendida, comprendió que ese era el fin de la discusión. El Viña había prometido enseñarle todo lo que necesitaba saber, y qué mejor manera de aprender que observando. Era evidente que su opinión no era valiosa ni bien recibida. Estaba a punto de quedarse escuchando desde la puerta como un niño al que mandan a dormir. Había jurado hacerlo mejor, comportarse con la dignidad que correspondía a su papel. Y sin embargo, veamos, Alteza, dijo Artemisa en voz baja. Ahora no había forma de confundir la compasión en su voz. Ella prácticamente sacó a Clarión de la sala del consejo y la llevó de regreso a su habitación. Esta vez, Clarión se sintió demasiado herida para protestar. Fuera de la ventana de su dormitorio, el caos controlado había estallado en Pixie Hollow. A lo lejos, podía oír el sonido de los cuernos que resonaban desde las torres de vigilancia en lo alto de los pinos. El polvo de hadas salpicaba el cielo mientras las hadas revoloteaban hacia sus hogares y los exploradores se elevaban sobre el dosel con sus arcos tensos y sus ojos fijos en las sombras. El corazón de Clarión se dolía de preocupación. Su gente estaba sufriendo. Petra probablemente estaba muerta de miedo, y eso era lo que más la dolía. Tienes que ayudar a gran escala, le había dicho el Viña. Pero no podía. No mientras estuviera encerrada en su dormitorio, y ciertamente no mientras el Viña le prohibiera cumplir con sus deberes. La reina de Pixie Hollow no se queda de brazos cruzados mientras aún haya trabajo por hacer. Clarión nunca había sido perfecta, lo sabía. Pero ¿cómo podría serlo cuando los mandatos de El Viña se contradecían entre sí? Tendría que elegir uno. Y ahora, con su coronación tan cerca, no podía contentarse con no hacer nada. No estaría de más que ella misma buscara al monstruo, ¿no? Si volvía con algo útil, nunca más la dejarían fuera. Y tal vez, solo tal vez, podría convencerse de que las estrellas no habían cometido un terrible error. Seguramente, con todos los exploradores y el Viña ocupados, nadie notaría su ausencia. Solo tendría que esperar hasta la noche, cuando Artemis finalmente terminara su servicio, para escapar. A medida que pasaban las horas, el sol se hundía y tiñó el cielo de un rojo intenso. Justo antes de que llegara el crepúsculo, Clarión abrió las puertas del balcón. Cuando salió, las sombras se posaron pesadamente sobre ella y le hicieron cosquillas en la piel con inquietud. Una ráfaga de viento hizo que todas las ramas se sacudieran y, enterrado en algún lugar debajo del sonido, habría jurado que escuchó el grito distante de un zorro. En algún lugar, allá afuera, acechaba un monstruo. Apenas había pasado por su mente esa idea cuando su mirada se fijó en las montañas. La oscuridad casi total del crepúsculo las había transformado en algo austero y sombrío. Por primera vez, le devolvieron la mirada con una expresión casi expectante. Clarión no supo si eso la emocionó o la inquietó más. Reuniendo valor, emprendió el vuelo hacia Spring Valley, hacia la frontera donde la primavera se encontraba con el invierno.